Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 4 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy llegamos ya a tipología textual 4 y específicamente vamos a desarrollar los textos en inglés. Pues bien, el texto en inglés es considerado en el examen de admisión. Y si podemos dar algunos elementos de su caracterización, es que es corto, ¿no? Es de poca extensión y corresponde al nivel básico de este idioma, ¿no? Son dos características, ¿no? Contenido corto y responde a un nivel básico de este idioma. En ese sentido, solo se busca medir su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta. Es decir, a partir de esto no se busca en todo caso una complejidad en la construcción de los contenidos, ni tampoco palabras no muy rebuscadas, no se acude a un lenguaje, ¿no? Y uso de palabras convencional, porque como tenemos ahí bien subrayado, la idea es buscar esta capacidad inferencial, ¿no? Que ustedes a partir de eso que lean puedan deducir, ¿no? Y deducir a partir de esto que está escrito y que deberían, en todo caso, comprender, ¿no? Justamente por estos dos criterios arriba mencionados, la corta extensión y el nivel básico del lenguaje. Pues bien, ¿cuál es la importancia de leer en inglés? Bueno, leer libros en general en otro idioma es una de las formas más importantes de culturizarse y sobre todo de aumentar el vocabulario de cualquier idioma. De esta forma, leer textos en inglés es uno de los métodos más interesantes y prácticos de aprender justamente esta lengua. Ahora, la importancia de la lectura en inglés para los estudiantes es innegable, ya que proporciona una amplia gama de beneficios que van más allá del simple aprendizaje del idioma. Entonces, nosotros vamos a tener que, ahora que nos estamos preparando para ingresar a la vida universitaria, es importante reconocer eh, que tenemos que comenzar también en torno a la carrera que escojamos, a profundizar, a indagar más allá de lo que se nos brinda en las aulas universitarias. Y he sabido que mucha información bibliográfica, ¿no? De contenido, ¿no? Para diversas especialidades, no está únicamente escrito, ¿no? En el idioma español, ¿no? Gran parte, ¿no? Viene en inglés, ¿no? Bueno, en otro idioma, dependiendo de las especialidades. Y el estudiante universitario, para que pueda estar siempre un paso adelante, debe estar formado, ¿no? En estas lenguas, digamos, de uso necesario, ¿no? Para poder avanzar en esa medida. Es decir, no se trata únicamente de que hablen en inglés, dominen el inglés, sino que puedan ustedes, en primer término, estar, digamos, afianzados para que puedan leer el texto y en buena hora también, ¿no? Cuando la universidad o ustedes por digamos, actividad propia, desarrollen intercambios estudiantiles, vayamos a un curso, tengamos esa posibilidad de poder participar en estas convocatorias. Hay muchas becas que se presentan y algunas de estas becas, ¿no? Por el contenido especializado es en otro idioma, generalmente el inglés.
¿no? Pero no digo exclusivamente, eso depende. Entonces, es importante que ustedes, ahora que ya están en este proceso de poder hacer su ingreso a la universidad, tomen conciencia de ello, ¿no? Y bueno, refuercen esto de manera particular, ¿no? O en todo caso, a través de otra vía que lo cimiente. Entonces, las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del idioma inglés están centradas precisamente en la lectura de textos como material de estudio y de consulta para la obtención de conocimientos en las diversas disciplinas y posteriormente en su vida profesional, ¿no? O sea, eso nos va a dar el conocer un idioma tan importante, por ejemplo, como el inglés, poder acceder a bibliografía novedosa, ¿no? Recientemente, digamos, salida al mercado y que todavía, bueno, no hay un proceso de transcripción, ¿no? O en todo caso, o resúmenes de los mismos, ustedes mismos van a estar en esa capacidad de poder leer esa información nueva. Entonces, a través de la lectura, en la interacción que establece el estudiante con el texto en inglés, hará que constituya ideas, puntos de vista, mejora el nivel de argumentación, mantenerse actualizado en los adelantos científicos y sobre todo se aproxime a otra cultura y visiones del mundo diferentes de la suya. Eso es lo que se pretende ahora, ¿no? En esta etapa que estamos en la pre. Bueno, ya comenzamos a hacer esta interacción, este ingreso, ¿no? A contenidos de texto en inglés, de tal manera que nos permita procesar exactamente las tipologías que estudiamos, ¿no? En español, es decir, que vamos a comenzar, tema central, idea principal, inferencia, exactamente el mismo procedimiento, los textos argumentativos, bueno, cuál es el punto de vista, cuáles son los argumentos, solamente que ahora nos enfrentamos a una lengua diferente a la propia. Eh, por lo que poseer, en este caso, la capacidad de procesar información en inglés, de comprenderla, interpretarla y valorarla es de suma importancia. Pues bien, entonces, vamos a ver acá algunos puntos claves sobre la relevancia de la lectura en inglés y cómo puede ser en todo caso una herramienta valiosa para los estudiantes, para ustedes. Bueno, en primer lugar, el desarrollo léxico, ¿no? Es decir, nosotros leemos un texto en inglés y nos vamos a dar cuenta, pues, que hay palabras, sobre todo en este nivel básico, que nos permite reconocer y nos permite seguir en la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque, bueno, manejamos un desarrollo léxico, conocemos palabras en inglés y por lo mismo que estamos en un nivel básico, digamos, gran parte del contenido, si no todo, deberíamos tenerlo, digamos, claro. Ahora, esto va a mejorar, obviamente, la comprensión de lectura porque en la medida que nosotros conozcamos, obviamente, el significado de la palabra, vamos a comprender el texto, vamos a ubicarnos en su real escenario, va a aumentar la fluidez, ¿no? Es decir, ya no vamos a ver el texto en inglés alejado como un proceso diferente, no, sino comenzamos la lectura y estamos ahí, digamos, con similar atención, con similar fluidez o rapidez, como si leyéramos un texto en español. De eso se trata. La exposición a la cultura y contexto nos permite eso a través de los textos, ¿no? En inglés, y fundamentalmente de lo que concibe, permite hacer un viaje también a través del texto a reconocer otros sistemas de vida, nos permite reconocer otras culturas y ubicarnos también en contextos y escenarios diferentes, ¿no? Porque
seguramente estos contenidos que vamos a tener no nos van a referir información, digamos, de la localidad. En este caso de Perú, generalmente van a ser, ¿no? De Estados Unidos, de estados determinados o de otros países. Entonces, eso nos hace un poco, no solamente salir al mundo, ¿no? Sino, digamos, exponernos frente a otras realidades, otra cultura, otro contexto. Nos permite en ese sentido también mejorar las habilidades analíticas porque ya nos ubican en un contexto diferente al nuestro, ¿no? En una realidad, ¿no? Por ejemplo, la de Estados Unidos, ¿no? Que es diferente a la nuestra, en el sentido no solamente de diferenciación de repente en términos, ¿no? Puntuales, ¿no? Como el económico, como que es un país desarrollado y nosotros en vías de desarrollo. No solamente eso, sino nos va a permitir justamente que nosotros tengamos las habilidades analíticas para que nosotros podamos identificar escenarios específicos que se nos ubican, teniendo en cuenta lo anterior que hemos visto, que nos ubican en otra cultura y en otro contexto. Luego, la preparación para exámenes y evaluaciones. Esto es importante, ¿no? Por eso en todas las separatas hay ejercicios en inglés porque, bueno, nos estamos preparando para los exámenes, ya sean de la pre o ya sea a través del examen de admisión. Y por eso les decía, es muy importante que ustedes cuando están enfrente a estos textos en inglés, eh, bueno, lo hagan de manera, digamos, responsable en el sentido que en realidad intenten, ¿no? Leer, tomen nota de algunas palabras. A veces cuando no practicamos el idioma se nos olvida algunas palabras, algunas frases, ¿no? Ustedes saben que en el inglés también tenemos algunas frases que ya de una u otra forma nos dan un significado completo, ¿no? De repente mucho más amplio. Entonces, esa es la idea, que nos preparemos para los exámenes y yendo más, en este caso, nos preparemos, digamos, para la vida universitaria también. Y bueno, es el estímulo a la creatividad y también a la imaginación, porque finalmente cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, inferencias, cuando vamos a desarrollar extrapolaciones, ¿no? A partir o de un texto que está puramente en inglés, bueno, desarrollamos eso, ¿no? Creatividad, imaginación, y esto se torna en muy importante, sobre todo si estamos en otro idioma, ¿no? Porque cuando se nos pide, bueno, deduzca, ¿no? Deduzca a partir de la información de un texto en español, bueno, es un proceso que amerita también que analicemos, ¿no? Entonces, imagínense hacer este proceso en otro idioma. Bueno, desarrolla la creatividad y la imaginación también en este caso. Muy bien, vamos a tener a continuación un ejemplo de texto en inglés. Vamos por favor leyéndolo y seguidamente voy a ubicar las preguntas. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, tenemos acá las dos primeras preguntas. A ver, chicos, respuestas para la pregunta 1 y 2. La 1 la sé. La La, pregunta 1, perdón, ¿cuál es? la sé y la segunda la sé. A ver, revisamos la pregunta 1. ¿Está? A ver, tenemos como respuestas para las primeras preguntas alternativa B y muy bien, la segunda pregunta C. ¿Perdón? ¿Hola? Muy bien, entonces, para la primera pregunta, ¿no? Que nos dice si compatible asegurar que los niños debajo de los 13 años, el nivel social no solamente se entretienen desde, bueno, acá nos dicen que fundamentalmente no este grupo, este segmento, no tiene otras razones para comenzar a reconocer o interesarse, ¿no? Con amigos. Bueno, desde el punto de vista que nos plantea en este caso el autor, sería justamente B. Y muy bien también en la pregunta número 2, bueno, acá el sinónimo contextual efectivamente es alternativa C. Vamos a las siguientes dos preguntas. Adelante. La uno es la A. Bueno, la pregunta primera de acá se refiere a los adolescentes. Es la A. Ok, muy bien. No se deduce el texto que los adolescentes. Muy bien, tenemos respuesta A. Y la última pregunta, muy bien.
La A. La A en la segunda. Ok, muy bien, chicos. Efectivamente, tenemos las respuestas ahí a continuación. Igualmente, para la primera y la segunda, como dicen sus compañeros, tenemos respuesta A. Muy bien, vamos rápidamente a otros textos en inglés en la separata. Un momento, por favor. Muy bien, chicos, tenemos entonces los textos en inglés. Toda esta primera parte ya la hemos visto. Vamos a ir entonces a la sección A, comprensión lectora. Tenemos el primer texto, texto A, y las preguntas efectivamente en inglés. Tenemos un total de 5 preguntas para este primer contenido. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
A ver, chicos, vemos la primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Profesor, es la letra C. La profesora. Ok, yo creo que sería específicamente más la A, ¿no? Digamos las inadecuadas condiciones, ¿no? Que presenta la nueva casa, ¿no? Porque la C un poco va hacia, digamos, evaluar en todo caso, ¿no? La importancia de buscar un buen lugar, ¿no? Centralmente lo que desarrollo es esto, ¿no? Las inadecuadas condiciones, las inhóspitas condiciones, ¿no? De la nueva casa, ¿no? El texto se centra efectivamente en estas malas condiciones del nuevo departamento, de la nueva casa, ¿no? De Francisco. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es el antónimo de maravilla? B. Ok, muy bien. Tenemos efectivamente para esta pregunta 2, alternativa D, Sí. ¿no? Finalmente, efectivamente, tenemos alternativa D de dado, ¿no? Obviamente, el antónimo seguro, pues que no está seguro de que sea, bueno, una maravilla, algo bueno, ¿no? Entonces sería en todo caso el antónimo certeza. Pregunta número 3. De la imagen y la lectura podemos concluir que a ver, no, hay que tener en cuenta también lo que nos dice el texto. Fíjense que nos dice tanto de la imagen y la lectura. A ver, revisamos, por favor. B. Letra B. Ok, Letra B. ok, D. muy bien. Bueno, sería, ¿no? Podemos inferir, bueno, que la ventana está abierta y rota, ¿no? Efectivamente, tanto el texto y la imagen afirman pues que esta ventana está rota y inclusive no se puede abrir, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que nos refiere el texto, porque nos dice, o sea, hay que mirar los dos, el texto y la imagen. Pregunta 4. ¿Cuál es el sinónimo de sucio acá? ¿Con qué palabra lo vinculamos? Letra C. C. Ok, La C. alternativa C. Muy bien, alternativa C. Última pregunta. Si la pintura no se estaba despegando de las paredes, no se estaría despegando de las paredes, probablemente. B. La C. La C. C. Claro, pero acuérdense cuál es la idea principal. Letra A. No, no es la A. La idea principal nos habla, ¿no? Lo hemos visto hace un ratito. La pregunta La B. número La 1. B. La B. La B. La B. Ok, entonces para esta pregunta número 5 tenemos respuesta B. Seguiría siendo un lugar pobre, indecente, inadecuado para vivir. ¿Por qué vamos a esta pregunta, a esta respuesta y no pueden ser las otras alternativas que me indican que, bueno, también calzan? Porque vamos a comenzar a desarrollar ya que siempre tenemos que ir en torno al tema y a la idea principal, porque
Desde ahora vamos recalcando, ¿no? Un texto tiene idea principal, ideas secundarias, terciarias, datos. Entonces, siempre las respuestas de inferencia, todas en realidad, giran en torno al tema y a la idea. Entonces me pueden decir, profesora, pero también puede ser, sí, también puede ser, podría ser, pero se refieren o a ideas secundarias o a datos o a ideas terciarias. Y siempre tenemos que mirar, acuérdense de lo que estoy diciendo ahora, el tema y la idea principal. Muy bien, eso recién lo vamos a comenzar a desarrollar. Vamos, muy bien chicos, vamos entonces ahora al siguiente texto. Tenemos Passage One, es un texto contenido únicamente textual. Vamos leyendo y resolviendo. Adelante chicos.
Muy bien, vemos entonces el desarrollo de este texto. La primera pregunta nos dice cuál es el tema de este texto. La Letra B. letra B, doctora. La B. Ok, muy La B. bien, chicos. Muy bien. Alternativa B. El nuevo iPad Air. Efectivamente, el texto nos habla sobre este nuevo iPad Air y sus características, ¿no? De eso nos está justamente detallando el texto. En la pregunta 2, la palabra siguiente connota. Letra I es la A. Letra A. Ok, la palabra, digamos, ¿no? Tiene que ver con relanzamiento, ¿no? Relanzamiento. La palabra relanzamiento connota efectivamente alternativa A, ¿no? Transmite justamente esta idea de lanzar o presentar algo nuevamente de manera renovada, ¿no? O mejorada después de un periodo de inactividad o en todo caso de revisión. Muy bien. Entonces, pregunta 3. ¿Es coherente afirmar que el nuevo iPad Es powerful. La D. La D, profesora. Ok, alternativa D de dado. Obviamente es poderoso, es potente para las tareas, bueno, que desea, ¿no? Y es que acá vemos que el autor afirma efectivamente que este nuevo iPad es fácil de usar, es divertido, ¿no? De usar y lo suficientemente potente o fuerte para la mayoría de las tareas que, digamos, los potenciales usuarios desearían hacer con él, ¿no? Entonces, no solamente es fácil, es divertido, sino fuerte, potente, ¿no? Para hacer diferentes tareas, ¿no? Y que no haya problema, obviamente, en su funcionamiento, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. La pregunta 4 nos dice, inferimos que Apple lo hará. Letra B. La A. La A, profesora. Ok. Tendríamos alternativa A para la pregunta 4. Bueno, inferimos que Apple, bueno, seguirá trabajando, ¿no? Alternativa A para mejorar los diseños futuros, ¿no? Porque simplemente, ¿no? El iPad actual o el iPad, digamos, que tenemos en estos momentos va bien. Entonces se supone que, por eso dice inferir, seguirá trabajando pues en mejorar los diseños futuros. En la pregunta número 5, si todos los clientes prefieren 128 GB en lugar de 16, entonces La A, A ver. profesora. Letra C. alternativa. La D. Sí. La D. Ok. Alternativa D de dado. Le permitirá pues aprovechar al máximo todas las funciones. Efectivamente, con los 128 gigabytes, bueno, los usuarios podrán aprovechar absolutamente todos los beneficios, ¿no? Entonces, acá nos ubicamos en el marco del contexto de la pregunta, ¿no? Este tipo de pregunta que tenemos ahora en la versión inglés no es otra cosa que la extrapolación, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar. Estamos yendo de acuerdo al sílabus del curso y obviamente
este tipo de preguntas de extrapolación nos sacan, ¿no? Nos sacan del texto y nos ponen un escenario sobre el cual tenemos que determinar lo que ocurrirá. Ok, chicos, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente texto. Tenemos ya, ahora sí pasamos a los textos. Tenemos el texto 1A. Sí, tenemos el texto 1A y con eso terminamos esta separata A también. Muy bien, vamos entonces a la lectura, chicos. Adelante.
Muy bien, chicos, vemos la primera pregunta. Nos dice, el tema central del texto trata sobre... La Emis. La E. Muy bien, muy bien. La diferencia entre el Islam y el hinduismo. Muy bien. Pregunta número 2. El sinónimo contextual de la palabra representación es... La C. A. La Ok. La B. La Alternativa A sería. Porque el autor habla de la prohibición de representar imágenes en templos, ¿no? La principal razón detrás del aniconismo en el Islam se deriva justamente de la preocupación por evitar, en este caso, la idolatría, ¿no? Entonces, ahí el sinónimo contextual, ¿no? Ojo que para contestar estas preguntas, bueno, recién lo vamos a ver en teoría, necesariamente tenemos que irnos al texto, ¿no? Y antes de irnos al texto tenemos que despojarnos nosotros del concepto que nosotros tenemos ya ni bien, ¿no? Eso nos ocurre absolutamente a todos, ¿no? Tenemos una palabra y ya tenemos significados definidos, primarios sobre esa palabra. Esto teniendo en cuenta que una palabra tiene varias acepciones. Siempre tenemos uno posicionado. Pues bien, para responder estas preguntas, el éxito está en primero dejar de lado el significado que, por ejemplo, yo tengo de representación. Lo dejo de lado. Y me voy al texto, me ubico en la palabra, ¿no? E infiero. Ojo que esta palabra o este ejercicio, este procedimiento no es otra cosa que inferencia. Vamos a inferir el significado que adquiere la palabra representación ahí, en ese contexto. Pero bueno, eso lo desmenuzamos en la sesión correspondiente. Pregunta 3. ¿Es consistente afirmar que los hinduistas piensan que Dios... Letra B. La B. Ok, obviamente, B, es un ser omnipresente, ¿no? Según el texto, los hinduistas creen que Dios está presente en todas partes, ¿no? Y es en todas partes el, digamos, un ser único, ¿no? Digamos, para estos dioses, las plantas, los animales, el fuego, ¿no? En conclusión, el hinduismo pues es panteísta, ¿no? O sea, Dios está absolutamente en todas las cosas, o Dios es todo. Pregunta 4. Del texto se puede concluir que la ornamentación de las mezquitas en comparación con los templos hinduistas. Letra La C. Muy bien. Alternativa C. Presentan motivos abstractos, ¿no? Y 99 nombres de Alá. Efectivamente, ahí el texto menciona que las mezquitas son lugares, digamos, amplios, ¿no? Abiertos, con decoraciones, digamos, como motivos abstractos, que es lo que se resalta, o en todo caso, también incluye esta repetición, ¿no? De los 99 nombres, ¿no? Que adquiere Alá. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta tipología de preguntas, ¿no? De inferencia, ¿no? Que finalmente es lo que nos piden acá porque nos dicen podemos concluir. Esto también es una inferencia que tenemos que alinearla un poco con el tema
o la idea que se desarrolla. Muy bien, pregunta 5. Si el hinduismo tuviera un fundador, entonces esta, La D. Letra ok, B. de dado, muy bien. Tendría pues un conjunto de creencias y adoraciones, ¿no? Y es que ahí en el texto se dice que el hinduismo se sustenta, ¿no? Tiene su base justamente en una diversidad de creencias y mitos, ¿no? Entonces, obviamente, entonces esta sería pues un conjunto de creencias y adoraciones que es lo que nos propone la alternativa de dado. Ok, chicos, muy bien. Vamos a pasar rápidamente a la sección B. Tenemos el texto 2A y el texto 2B. Ok, textos un poquito amplios y tenemos para cada caso las 5 preguntas de rigor. Vamos, por favor, leyendo. Vamos a dar el tiempo estimado para esta amplitud del contenido. ¿Listo? Vamos comenzando la lectura. Adelante, chicos.
La A. Alternativa B de bueno. El origen, la influencia política y la orientación del activismo. Efectivamente, ambos textos abordan en este caso pues el activismo, pero mientras el primer texto destaca su emergencia, ¿no? Sus influencias y eficacia en la intervención social, vemos que el segundo texto se centra fundamentalmente en su relación con la política, ¿no? Esta falta de objetivos claros y las posibles también carencias en la propuesta de alternativas al sistema capitalista. Muy bien, ahí tenemos la B de bueno. En la pregunta 2, La D. La D. ok, muy bien, alternativa D de dado. Efectivamente, la expresión albor del siglo XXI se refiere pues al comienzo o inicio de la actual centuria, es decir, en este caso pues el periodo de tiempo, ¿no? Que marca el inicio del... Es compatible aseverar con el texto A que... La C. A ver, revisamos. La E. Ok, alternativa E. Algunos críticos sostienen que el artivismo, lejos de refrescar la capacidad del arte, se limita a ser solamente una moda pasajera que no contribuye significativamente a la representación cultural y a menudo carece de profundidad en sus mensajes. Muy bien, por eso acá vamos a tener que... esta incompatibilidad resalta el impacto duradero del activismo, en contraste con para refrescar el arte, ¿no? Y en este caso también anclar el dinamismo social y cultural. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta 3 que nos pide incompatible es que el activismo, Letra E. La E. La E. ok, se describe como una forma de arte político que busca contribuir a la deformación de la realidad. Efectivamente, el texto reflexiona sobre la naturaleza actual del activismo, ¿no? Su evolución desde y la falta de un proyecto claro, ¿no? Eso es lo importante. ¿No? En el activismo contemporáneo. Entonces, se cuestiona la efectividad del activismo actual al no proponer, pues, alternativas concretas al sistema criticado. Muy bien. Pregunta 5. Si el activismo
continúa expandiéndose en los espacios urbanos y conquistando lugares no convencionales, entonces La B. Letra C. Letra este escenario de la pregunta que nos saca del texto y nos pone en una situación, tendríamos, bueno, podría cambiar la percepción del arte al hacerse más accesible. Ahí en el texto afirman que hacer el arte más accesible pública del arte, o sea, podría generar un impacto obviamente de tipo positivo. Expandiéndose en los lugares urbanos y conquistando lugares no convencionales, tendríamos pues que esta expansión podría cambiar la percepción del arte al hacerlo más accesible y sin limitaciones, que es justamente, digamos, uno de los grandes problemas que se tiene justamente ¿listo? Muy bien, vamos entonces ahora con el texto último, el texto número 3. Vamos por favor leyendo.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice qué podemos inferir del texto. La B. A ver, nos dice B de bueno. A ver. Revisamos. La E, profesora. La E. Muy bien, muy bien. Agradar a todos es una tarea difícil y prácticamente pues imposible, ¿no? Daniel dice que está intentando agradar a todos, ¿no? Bueno, intentar agradar a todos pues es acabar, ¿no? Sin agradar a nadie, ¿no? Es decir, es una tarea prácticamente imposible. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes ideas podría apoyar la del autor? La B. Muy bien. Alternativa B de bueno. La importancia, pues, de tener un punto de vista diferente, ¿no? Danieli menciona esta importancia de tener un punto de vista diferente, ¿no? Sobre todo en este mundo de la moda donde todo pues es en serie, ¿no? Muy bien. Pregunta 3, el verbo intentar se puede sustituir por... La B. Ok, obviamente, alternativa E, muy bien, ¿no? En este caso es la palabra que significa la alternativa E o que va en esa línea, ¿no? Intentar. Pregunta número 4. En la pregunta 4 dice, se realizaron todas las acciones siguientes excepto una. ¿Cuál es esa una? O todo es compatible excepto uno. Letra A. A ver, revisamos. La E. Mm, La a letra ver. B. Ok. Alternativa B de bueno, ¿no? Alternativa B de bueno, porque nos están pidiendo acá, ok, serían, le cree que complacer a todos es una buena idea. Bueno, totalmente la B, pues porque va en coincidencia, ¿no es cierto?, con el tema, no podemos complacer a todos, ¿no? Entonces la B, ¿no? Lee cree que complacer a todos es una buena idea, bueno, no es compatible, es lo que sale, ¿no? Del resto. Muy bien, pregunta número 5. Nos dice si el artista adopta un enfoque más específico a la hora de diseñar, entonces, La C. a ver, revisamos, La por A. favor. Miss. Ok, alternativa A. La audiencia de Burberry se reduciría significativamente. Es decir, si el artista adopta un enfoque específico, cambiando la forma, obviamente, probablemente la audiencia se reduciría, ¿no? Tratando de complacer, en este caso, a un grupo específico. Ok, tenemos entonces para la pregunta 5, alternativa A.
Muy bien, chicos, estamos cerrando exactamente 9:20. Les agradezco a todos por su participación. Nos encontramos la siguiente sesión. Muchas gracias.